se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y allí la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Paz en medio de la tormenta. Glorificado sea el nombre del Señor por permitirme una vez más estar aquí presente para poder transmitir para ustedes desde su estación Soldados de la Cruz de Cristo Radio. Glorifico el nombre del Señor por esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes. Siempre es un privilegio compartir con ustedes lo que el Señor en su misericordia me da. Como recuerdan, hace ya varias semanas estábamos tocando el tema de lo que es el acoso o el bullying. Es un problema muy serio que precisamente en estos tiempos ha tomado mucho auge y ha afectado mucho especialmente a los jovencitos o a los niños. Puede existir en cualquier ámbito, incluso ya en nosotros los adultos también existe de una manera diferente, pero no deja de ser acoso o bullying. Entonces estos problemas los podemos experimentar todos de diferentes maneras en diferentes situaciones, y glorificamos el nombre del Señor porque nos da la oportunidad de estudiar, de aprender más acerca de este tema. Les saluda a su amigo y hermano
Ezequías Hernández desde Bridgeport, Texas. Vamos a continuar retomando la historia de Lindsay. No sé si se acuerdan que en la historia había una jovencita que había nacido con varios problemas físicos y en su cerebro también, y tenía como hidrocefalia, que es tener agua en el cerebro, y tenía algunas deformidades en su rostro, o tiene, pero que a pesar de todas estas cosas había podido sobrellevar y hasta cierto punto triunfar en la vida, pero su camino al triunfo no fue tan fácil y tampoco fue muy cómodo. Así que vamos a seguir continuando con esta historia para ver cómo va la vida de Lindsay. Pero antes de que lleguemos a esa parte, no podemos empezar esto sin la bendición de Dios, así que vamos a pedirle a nuestra hermanita Guadalupe Villanueva que nos presente ante Dios en oración. Oremos todos unidos. Padre nuestro, Dios de amor y de misericordia, primeramente, Dios mío, me presento delante de ti humillada, arrepentida de mis pecados y de mis faltas, mi Señor. Te pido que esta oración llegue hasta tu santo trono de gracia, Dios mío. Te bendecimos por esta oportunidad que tú nos das de dirigirnos hacia ti, Señor, y que tú seas nuestro ayudador, Señor, durante esta tarde. Tú sabes, Padre, que te necesitamos en todo tiempo, Señor, y en esta tarde te pedimos que tú seas nuestra guía en esta programación, que tu presencia, Señor, pueda sentirse en cada uno de los números, de las lecturas, del mensaje compartido también en esta tarde por nuestro hermano Ezequías. Señor, úsalo como tú lo has hecho hasta el día de hoy, porque tu gracia, Señor, es derramada, Dios mío, abundantemente, y te bendecimos por él, por su vida, Señor. Gracias, Dios mío, por todos los que ya están listos, que han separado el tiempo para venir aquí a escuchar palabra de edificación y de bendición para cada uno de nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que sea nuestro maestro en esta tarde, el que nos enseñe y el que nos ayude, Señor, a definir todo lo que se vaya a presentar, Dios mío. Que todos mis hermanos que ya están listos para escuchar tu palabra, Señor, reciban una bendición especial, Padre, porque todo lo hacemos, Dios mío, para ti, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, para seguir en este camino, Señor, agradándote cada día más y más. Toma el control de todo, Dios mío, y nos ponemos en tus manos. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Lupita, por presentarnos ante Dios en oración. Y bueno, para los que no conocen tal vez a Guadalupe Villanueva, como formalmente la presenté, pero de cariño le decimos Lupita, ella es una miembro de la congregación de Fort Worth, Texas, y también tiene ella el privilegio de ser la madre de mi ahijado, de uno de mis ahijados, que se llama Santiago, o Santiaguito, como le decimos de cariño al niño. Entonces glorificamos el nombre del Señor por todas estas bendiciones que trae en nuestra congregación y por la participación de mi comadre aquí presentándonos ante Dios en oración. Y bueno, para continuar en este programa vamos a escuchar una preciosa alabanza. Hoy vamos a tener un concierto también, solamente por un niño es el que nos va a traer todas las alabanzas del día de hoy. No les voy a decir cómo se llama el niño por ahorita, pero me gustaría que pongan atención a la voz y que pongan ahí en el chat si tienen una idea quién es. Pongan atención a esa voz. Nada más les voy a dar una pista por ahorita. La pista es que ese niño ya no es un niño, pero sí fue niño. Entonces, pongan atención a la voz, pongan atención a la letra, y cuando termine el canto, si saben más o menos o tienen una idea de quién es esa voz, pongan ahí en el chat cómo se llama el cantante y de qué congregación es o de dónde lo conocieron, si es que reconocen la voz o les parece que
es alguien que conozcan. Pero bueno, creo que hay algo que es muy importante, que en medio de las pruebas, que en medio de las luchas, en medio de la tormenta, cuando encontremos la paz de Jesucristo, que seamos agradecidos, que vivamos con un corazón lleno de agradecimiento y que cada momento le digamos a Dios gracias. Así que vamos a escuchar esta preciosa alabanza que se titula Gracias, mi Señor, por darme vida. Escuchemos. Gracias, Señor, por darme vida. Gracias, Señor, por este
Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la vida, por todo lo que nos ha dado, porque a pesar de las luchas y las pruebas, de las tormentas que a veces llegan a nuestra vida, glorificamos el nombre del Señor y le hallamos sentido a nuestra vida, porque Él nos da la paz en medio de la tormenta. Gracias te damos, Señor, por este día y por todo lo que has hecho. Bueno, ¿reconocieron esa voz? Gracias te damos también, Señor, por la vida, porque no importa qué tan difícil a veces sea, te tenemos a ti, Padre Celestial, en nuestras vidas, que haces que nuestra vida valga la pena y que tenga sentido. Pero a veces, dentro de todas esas cosas, necesitamos reconocer algunas actitudes o algunas formas que nos pueden ayudar a salir de ciertas situaciones o nos pueden ayudar a combatir ciertas situaciones. Vamos a seguir hablando del acoso y vamos a ver qué características tienen las personas acosadas. Cómo por lo general es una persona que tiene una gran probabilidad de ser escogida por un acosador para ser la víctima de ese acoso. La progresión del acoso en la vida de Lindsay alcanzó un clímax doloroso durante su último año de secundaria. El abuso tomó una forma más sutil, pero sin embargo fue desgarrador y trajo una pesadumbre a su espíritu. Lindsay se convirtió en víctima del trato silencioso, o lo que a veces nosotros llamamos, le aplicaron la ley del hielo. ¿A cuántos de nosotros no nos han aplicado la ley del hielo? Muchas veces como cristianos también tendemos a hacer esas cosas, a de pronto con nuestro silencio castigar a nuestros hermanos por X o Y motivo. Esa es una manera de hacer bullying o de acosar a una persona, aplicarle la ley del hielo. Lindsay fue ignorada y aislada socialmente, y de esta manera se le estaba enviando el mensaje de que ella simplemente no importaba. La chica más popular de su clase, que era más o menos de 30 estudiantes, siempre hacía cosas con su cabeza o con su cuerpo, lo que se le llama lenguaje corporal, cuando estaba cerca de Lindsay para involucrar a los demás, pero a la vez también pretendiendo o haciendo como que Lindsay no existía. O sea que ella de algunas maneras conseguía corporalmente atraer a todos y tomarlos en cuenta, pero con Lindsay hacía como si fuera imposible. Con esto enfatizando y aplicando más el trato del silencio o la ley del hielo que le estaba aplicando. Al final, la frialdad resulta ser tan cruel como las palabras incendiarias, violando el llamado o no escuchando el llamado de lo que dice la Biblia. En la Biblia hay un pasaje que nos dice, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. ¿Y dónde se encuentra esta escritura? Esta escritura la podemos encontrar en 1 de Juan 4, versículos 7 y 8, que nos dice así. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Cuando nosotros utilizamos el silencio o la ley del hielo hacia una persona, no estamos mostrando el amor de Dios, no estamos mostrando que amamos, porque si amamos nunca le hacemos algo así a una persona que amamos. Y si no sabemos amar a nuestros prójimos, no somos de Dios o no conocemos a Dios, porque dice la Escritura misma que Dios es amor. Y a su tiempo Dios levantará su mano contra todos los que intimidan a otros. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? En la Escritura dice en Isaías 19:16, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él ha de levantar sobre ellos. La palabra de Dios aquí nos dice lo que el Señor va a hacer con respecto a las personas que se aprovechan de la debilidad o de los problemas que otras personas tengan para
acosarlas. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de ser así. No importa el motivo o la razón, no hay una excusa para que nosotros le apliquemos la ley del hielo a nadie, especialmente a nuestros hermanos, porque lo único que puede conquistar y cambiar el corazón de una persona es el amor de Dios primeramente, que se refleje en nosotros a través de nuestras acciones, a través de nuestros hechos. Y cuando nos sintamos llenos de ese amor, no vamos a tener más que glorificar el nombre del Señor, porque Él es el que nos da esos sentimientos tan hermosos de poder amar a otros como Él nos ha amado. Así que entonces, ¿a quién debemos agradecer si nosotros no nos vemos en estas fotos o en estas descripciones como acosadores, sino al contrario nos vemos como llenos de amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos? No importa los errores que hayan cometido, no importa sus diferencias físicas, sus diferencias de pensamientos, sus diferencias en cualquier área de sus vidas o sus comportamientos hacia nosotros o en la sociedad en general. Se lo debemos a Dios, porque Él es el que hace la diferencia y que nos hace ver al mundo por medio de sus ojos de amor, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a ciertas personas, no dice de tal manera amó Dios solo a los cristianos o a los que van a creer. Dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo. Y si Dios amó de tal manera al mundo, nosotros que somos sus hijos debemos amar de igual manera y jamás por ningún motivo llegar a ser acosadores de nada ni de nadie. No importa quién sea el líder, no importa quién sea el que anime esos comportamientos, no le agradan a Dios y no están bien delante de Dios. Y entonces, ¿a quién agradecer si nosotros tenemos esa sabiduría de poder discernir y ser mejores? No porque seamos mejores como seres humanos y tengamos más valor que otros, somos mejores porque el amor de Dios nos transforma, nos cambia y nos hace mejores. Entonces, ¿a quién agradecer si no a Cristo? Vamos a escuchar esta hermosa alabanza con el mismo cantante que les dije que vamos a tener un concierto hoy con él. Les voy a dar una segunda pista. Este muchachito o este jovencito que canta aquí, pero que ya no es un jovencito, les vuelvo a recordar, él vive en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza que se titula ¿A quién agradecer si no es a Cristo? Escuchemos. No encuentro las palabras para decirte, oh Dios, la inmensa gratitud que hay en mi corazón. Lo bueno y lo malo que sin pensar llegó, su gracia y misericordia en bendición tornó. ¿A quién agradecer si no es a Cristo Salvador? ¿En dónde encontraré mejor amigo y buen pastor? ¿A quién clamaré si no es a Cristo el Salvador? Con toda el alma te digo, oh gracias mi Señor. Si en algo he progresado, lo debo a ti, Señor. Si en algo he fracasado, lo sabes tú, oh Dios. Si en algo estoy seguro que nada cambiará, el gran amor que tengo por ti, bendita paz. ¿A quién agradecer
gracias mi Señor. ¿A quién agradecer si no es a Cristo el Salvador? ¿En dónde encontraré mejor amigo y buen pastor? ¿A quién clamaré si no es a Cristo el Salvador? Con toda el alma te digo, oh gracias mi Señor. Gracias Señor. ¿A quién agradecer si no es a Cristo nuestro Señor? ¿Y en dónde encontraremos mejor amigo si no Él? Así es, hermanos, no importa qué tan duro sea la lucha, la prueba, la tormenta que esté pasando en tu vida, refúgiate en ese amigo porque no hay otro como Él y Él nos ayudará a encontrar paz en medio de la tormenta. Bueno, antes de continuar esto, también quiero enviarles saludos especiales a toda la audiencia que nos escucha. Saludos a todos los que nos sintonizan por SC Radio Internacional, por SC Radio Panamá, por SCC Radio Colombia. Se me hace que en los primeros SC que dije me comí una C, porque se supone que es SCC Radio. Pero es que bueno, es que decir esas dos CCs juntas como que se me arma un trabalengua. Y se me hace que ahorita que estoy reflexionando no los dije la primera vez. Pero bueno, bienvenidos y saludos a todos los que nos escuchan por SC Radio Internacional, Colombia, Panamá. También para los que nos escuchan por otras plataformas por las cuales se transmite la señal de Soldados de la Cruz de Cristo Radio. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar siempre presente en las transmisiones de esta radio. Que el Señor reciba la honra y la gloria y que les bendiga abundantemente por el apoyo a este ministerio. Entonces, continuando con el tema del que estamos hablando con respecto al acoso o el bullying, raramente un niño llega corriendo de la escuela y anuncia: un acosador me golpeó hoy. De hecho, muchos niños no dicen nada en absoluto. Más a menudo se preocupan, se sienten avergonzados o creen que el acoso es su culpa. Lamentablemente, esta vergüenza y culpa a uno mismo a veces dura toda la vida. O sea, lamentablemente, si nosotros somos víctimas del acoso, sentir esa vergüenza y esa culpa de que fue nuestra culpa de alguna manera, nos dura y nos marca toda la vida. Y muchas veces, al menos en el pasado, se acostumbraba, incluso hasta hoy todavía lo he escuchado, que a veces si un niño se queja de que alguien le pega o le hacen algo en la escuela o que alguien en la iglesia, un niñito lo molesta, qué sé yo, casi por lo general lo que escucho, y que yo me encontré una o dos veces también diciendo lo mismo: pues hazle tú lo mismo para que se calme, para que aprenda que no se debe de meter contigo o lo que sea. Pero obviamente si el niño o la niña no lo hizo es porque tiene temor de hacerlo. Un niño que tiene el valor de hacer esas cosas o de responder con la misma agresividad con la que alguien lo agrede, si tiene el valor, el niño simplemente lo hace o la niña simplemente lo hace y responde de igual manera. Pero los niños que no lo hacen y se quejan con nosotros, número uno, tal vez es porque les hemos enseñado correctamente a que no se metan en problemas, especialmente violentos, y tal vez por recordar a lo que nosotros le hemos enseñado, mejor no responden y no los dicen a nosotros. O número dos, la otra opción es que tal vez tienen un miedo aterrador de enfrentar esas situaciones y no se atreven a hacerlos. Y entonces, al ser personas que tienen miedos, eso los hace blanco perfecto y presa fácil para los acosadores si nosotros no intervenimos. Especialmente entre niños pequeños es muy frágil y muy delgada la línea que nos mantiene como adultos y niños que no son nuestros hijos, para que no crucemos esa línea y nos mantenga en paz con todos y especialmente no nos metamos en problemas con la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Que si es un niño pequeño el que está acosando a tu niño o a tu niña, obviamente nosotros no tenemos la autoridad de hablar con ese niño, no debemos hacerlo porque tal vez el niño luego
no sé, tal vez tome ya sea la llamada de atención o lo que nosotros le digamos de una manera negativa o se sienta amenazado, aunque nosotros no lo llamamos amenazado. Los niños tienen muchas emociones que muchas veces no saben canalizar o explicar y las dicen de diferentes maneras de las que nosotros las quisimos tal vez expresar, pero que ellos lo sintieron así. Entonces eso no es bueno para nosotros como adultos que nos metamos en ese tipo de problemas. Pero entonces lo que sí debemos de hacer es hablar con los padres, llamarle al hermano, llamarle a la hermana o llamarle al amigo o a la amiga o ir a la escuela y decir necesito una junta con el padre de este jovencito o de esta jovencita porque esto es lo que está sucediendo. Entonces, entablar una comunicación entre adultos y poder encontrar la manera de solucionar este tipo de problemas. La mayoría de las veces, todos los padres, todos los adultos estamos dispuestos a hablar con la otra persona si es nuestro hijo el que está haciendo el acoso o el acosador y tratar de solucionar el problema. Raras veces los padres no están dispuestos a ver la realidad y la verdad, pero también es posible porque hay padres que excusan todos los comportamientos de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que encontrar una manera inteligente de proteger a nuestros hijos, a nuestros familiares de ese tipo de cosas o de protegernos a nosotros mismos también como adultos, porque como dije al principio, no solamente los niños o los adolescentes sufren el acoso. Y también para nosotros como adultos pues sentimos todavía mucho más vergüenza y mucho más culpa al decir me da miedo a mí hablar con fulanito o con menganito y mejor prefiero callarme y que me diga todo lo que él quiera o lo que ella quiera y me lo aguanto porque a mí me da terror ese tipo de enfrentamientos. Yo les voy a decir, hermanos, que durante mucho tiempo yo fui una persona muy miedosa, todavía lo sigo siendo. Solamente que ahora lo sé esconder mucho, mucho mejor que antes. Pero me refiero que era una persona muy miedosa, no me atrevía yo a decir nada, ni aunque me ofendieran, ni nada de nada. No, no me sentía yo con el valor, ni encontraba yo qué decir, ni nada para expresar algo que me incomodara. Pero por la misericordia de Dios, a través de terapias, a través de muchas cosas y de leer muchos libros también y de ver el ejemplo de otras personas, he aprendido que es mejor hablar, es mejor expresar lo que sientes, es mejor decirle a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo o a tu amiga, mira lo que me dices me ofende, mira lo que me dices me hace sentir de esta manera o de la otra manera y no me agrada, por favor no lo hagas. Y ya en casos extremos, si la persona no cambia, pues entonces es mejor alejarse de esa persona para no estar envuelta en esas situaciones si es posible. Pero claro, eso es también entre adultos y los niños pues no pueden tomar así decisiones de alejarse de alguien o no, especialmente si el ambiente es en la escuela y todas esas cosas. Pero bueno, me refiero a que tanto debemos de ser cuidadosos cuando tratamos de arreglar estos problemas que hay entre nuestros hijos con otros jovencitos o niños como ellos. Y nosotros como adultos es mejor arreglarlo entre adultos. Y también si el acoso viene hacia nosotros como adultos de parte de otra persona adulta, tengamos el valor de hablar con ellos y especialmente si nos sentimos un poco intimidados o con miedo de esa persona, no lo hagamos en lugares solitarios, no lo hagamos en lugares donde no haya un escape, una salida si la cosa se pone mal y pero sí hagamos lo que la persona sepa que estamos conscientes y que nos atrevemos a decir no me gusta esto o no me agrada lo otro. Y pues bueno, gracias a Dios aquí en los Estados Unidos tenemos la bendición que todo el mundo tiene un teléfono y casi por todos lados hay señal. A lo que me refiero con esto es que las veces que yo he tenido que enfrentar algunas situaciones muy difíciles con personas que tal vez a veces pienso que pueden ser hasta violentas, siempre tengo mi teléfono a la mano y siempre marco el 911 antes y nada más no le oprimo el botoncito de llamar, pero lo tengo listo por si necesito hacer la llamada inmediatamente. Gracias a Dios nunca he tenido que hacerlo y gracias a Dios tampoco he enfrentado tantas situaciones así que yo les diga que soy un experto en el asunto. Gracias a Dios no, pero sí las pocas veces que he tenido que hacer algo así, que he sentido que tal vez la persona no pueda reaccionar de una manera positiva o de una manera en que tal vez en lugar de mejorar el asunto empeore, sí tengo esa precaución y por lo general evito el reunirme en algún lugar solitario con esa persona si tengo que tratar un problema. Trato de hacerlo ya sea en un lugar público que tenga también privacidad. Se puede hacer, por ejemplo, le dices, mira, nos vemos en el estacionamiento del súper, no sé, ahí hay muchos carros que van y vienen, pero se puede hablar libremente sin que escuchen realmente, pero hay gente a la vista. O tal vez en un café o algo así,
Tal vez si se sienten cómodos, si es parte de la iglesia, vamos a hablar y vamos a llamar a un hermano que los dos le tengamos respeto y confianza para que nos ayude y que sea mediador en este problema. Tal vez nos traiga consejos y solución a nuestros problemas y así. Pero el caso es no callarse, el caso es hablar, y especialmente si nuestros hijos tienen el valor de decirnos a nosotros que algo esté pasando, que algo está pasando, pongámosle atención, porque recuerden que rara vez un niño llega corriendo a su casa de la escuela y anuncia: un acosador me golpeó hoy o un acosador me está aterrorizando. No lo hacen, les da miedo, les da vergüenza expresar esas cosas, pero si lo llegan a hacer, felicitémosle, digámosle que está bien que haya hablado, que nos los haya dicho, y no solamente digámosle eso, sino que actuemos para ayudarle. Entonces también si nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro amigo no expresa esas cosas, pero notamos cosas en ellos que tal vez puedan ser una señal de que algo está pasando, vamos a ahora hablar de algunas señales que señales que exhiben las personas que están a veces sufriendo acoso o bullying, o señales de que están siendo intimidadas. Esta lista que les voy a decir, por lo general, describe a las personas que están siendo acosadas o intimidadas. Mentalmente, estas personas o estos niños suponen o se dicen a ellos mismos: soy demasiado débil y poco importante. Y también piensan: nadie me entiende. Y también suponen que nadie los va a ayudar. Entonces deciden que no pueden decírselo a los demás, y luego razonan ellos mismos que no pueden hacer nada bien. Entonces llegan a creer que no hay ninguna salida, y entonces consideran que la situación en la que están es una situación desesperada, y al final determinan que el suicidio es su única opción. Si recuerdan ustedes en los primeros programas y que hablamos de este tema, una de las primeras historias, la primera fue donde una jovencita también sufría el acoso de parte de otras jóvenes en su escuela, pero por la misericordia de Dios sus padres tuvieron una promoción en el trabajo y se cambiaron a vivir a otra ciudad, y todo mejoró porque la sacaron de ese ambiente. En la segunda historia fue de una niña, me parece escocesa, que hablamos, o de Inglaterra, ya no me acuerdo bien los detalles, pero que se había cambiado a los Estados Unidos y llegó llena de sueños, llena de ilusiones a los Estados Unidos, pensando que le iba a ir bien y conocer una nueva cultura y tal vez nuevos lugares que la rodeaban y todo eso, ¿verdad? Y al final de la historia, la jovencita se quitó la vida porque ya no podía soportar más el acoso y la intimidación que sufría por parte de algunas personas en su escuela. Entonces, el hablar de estas características o señales que muestran las personas que están sufriendo acoso o intimidación no es exagerar. Tengamos esto en mente, pongámosle atención, y aunque no nos lo digan verbalmente, veamos su lenguaje corporal, su humor, cómo se sienten. Cuando especialmente empiezan a decir ellos mismos, a veces lo dicen verbalmente: soy muy débil y soy muy poco importante, o nadie me entiende, o nadie me ayuda o nadie puede ayudarme, o no tengo nada que decir porque no puedo contarle a los demás lo que me está pasando, o no puedo hacer nada bien, o no hay solución para este problema, no hay una salida, o la situación es demasiado desesperada. Y entonces esas son las cosas que a veces pudiéramos escuchar por aquí y por allá, pero que ya en su mente van trabajando, porque primero empiezan a suponer cosas mentalmente, luego piensan en esas cosas y luego suponen que nadie puede ayudarlos, y entonces toman una decisión que es de no decirlo, y luego razonan y creen que no hay salida, y entonces empiezan a considerar que la situación no tiene solución, y al final la única solución que encuentran es determinar que quitarse la vida es lo único que pueden hacer. Entonces hay que fijarnos en estos pequeños detalles, en estas pequeñas banderas, se podría decir, de auxilio, que a veces no lo dicen verbalmente, pero lo pueden decir corporalmente con respecto a lo que están pasando. Una de las señales emocionales que podemos observar en las personas que sufren de acoso o intimidación es
que tienen siempre una lucha con la baja autoestima. No tienen una autoestima saludable. Tú te das cuenta que no se valoran. No dicen cosas bonitas acerca de ellos mismos y no se trata de estarnos alabando. Yo a veces soy muy bromista y empiezo a decir cosas así, pero no se trata de alabarnos y de pensar que somos los mejores en el mundo, pero tampoco se trata de que nos hablemos de nosotros mismos de una manera que pues no nos atreveríamos ni a hablarle a los demás. Yo a veces eso le digo a las personas que a veces se expresan de sí mismos de una manera demasiado negativa. Yo les digo, ¿a ti te gustaría, te sentirías bien si de pronto yo empezara a decir esas cosas sobre ti? ¿No te parecerían ofensivas? ¿No te parecerían que yo no soy tu amigo si yo me expresara así de ti mismo? O así de ti, perdón. Y me dicen, no, pues sí, pues ahora piensa, ¿cómo es posible que tú mismo digas esas cosas de ti? O sea, si yo que solamente soy tu amigo te dirían esas palabras y te sentirías mal, ahora ponte a pensar en ti mismo que tú te debes de amar a ti mucho más de lo que yo te amo como amigo, que tú mismo te digas esas cosas. Entonces hay que poner atención a las personas que luchan con la baja autoestima. También estas personas emocionalmente tienden a ser muy sensibles, tienden a deprimirse profundamente también y se sienten aislados y solos y sienten temor o pavor de estar rodeado de gente. También emocionalmente se preocupan mucho por enfrentar o afrontar el futuro y emocionalmente sienten miedo a ser heridos fácilmente de nuevo. Y también sienten odio de sentirse débil y permitir el ser acosados o intimidados. O sea, sienten odio hacia la situación, sienten odio hacia sí mismos por no tener el valor de enfrentar la situación y así parar o evitar el acoso o la intimidación. Esos son los signos que podríamos decir emocionales. Tienen baja autoestima, son muy sensibles, se deprimen profundamente, se sienten aislados y solos, tienen pavor a estar rodeados de la gente, se preocupan en cómo enfrentar el futuro, tienen miedo a ser heridos fácilmente y odian el sentimiento de sentirse débiles y acosados o permitir el acoso. Entonces hay que estar siempre vigilantes con respecto a todas estas cosas. Yo creo que en general todos de una u otra manera pasamos por estas situaciones conforme vamos creciendo, pero si tenemos padres o adultos que nos enseñan de una manera efectiva y sabia a enfrentar estas situaciones, aprendemos poco a poco las herramientas o las habilidades de cómo evitar estos sentimientos que sean constantes en nuestra vida, porque desde que nacemos estamos aprendiendo. El problema es que muchas personas por diferentes motivos no aprenden a través de la vida a enfrentar estas cosas. No significa que no tengamos miedo, no significa que no tengamos temor, no significa que a veces no nos podamos sentir tristes o que de pronto sentamos nuestra autoestima un poco baja por situaciones que pasan en la vida, pero no puede ser que sea una cosa constante siempre. Si es algo que es constante en la vida tuya o en la vida de alguien, hay algo que te está afectando mucho más de lo normal y necesita arreglarse, necesita enfrentarse para poder evitar esta situación. Bueno, con este pensamiento vamos a escuchar otro himno, igual del mismo jovencito que les estaba diciendo. Les voy a dar una tercera pista. Este jovencito vive en Texas y hace ya algunos años se casó con una joven de Florida. Así que tal vez ya vayan más o menos imaginándose, ya les estoy dando más pistas y mientras sigan pensando en estas cosas, vamos a escuchar una alabanza que se titula Déjame seguirte, Cristo. Es una plegaria, que ese sea nuestro deseo y nuestra oración. Déjame seguirte, Cristo. Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. No permitas que te aparte de mi mente. Hoy te entrego a ti mi todo, llévame contigo
Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. Llévame tú de la mano, que no puedo más. Déjame seguirte, mi Cristo, aunque sea lo último que haga. Déjame seguirte, Cristo, por favor, Señor. Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. No permitas que te aparte de mi mente. Hoy te entrego a ti mi todo. Llévame contigo siempre. No quiero volver al mundo nuevamente. Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. Llévame tú de la mano, que no puedo más. Déjame seguirte, mi Cristo, aunque sea lo último que haga. Déjame seguirte, Cristo, por favor, Señor. Nada me podrá apartar del amor de Cristo. Aunque cueste sufrimiento, yo le sigo. Solamente yo le pido que me aumente más la fe para serle siempre fiel. Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. No permitas que te aparte de mi mente. Hoy te entrego a ti mi todo. Llévame contigo siempre. No quiero volver al mundo nuevamente. Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. Llévame tú de la mano, que no puedo más. Déjame seguirte, mi Cristo, aunque sea lo último que haga. Déjame seguirte, Cristo, por favor, Señor. Por favor, Señor. Amén, preciosa alabanza y muy sabia petición. Déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. Déjame seguirte, Cristo, por favor, Señor. Prácticamente dice, te lo suplico. Y el Señor, que es maravilloso y que Él está a la puerta llamando para que nosotros abramos y entre a vivir con nosotros. Él responderá a una súplica sincera de un corazón. Si le dices, déjame seguirte, Cristo, el Señor va a decir, ven, 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 venid a mí y os haré pescadores de hombre. Pero también durante ese proceso en que podamos servir y ser útiles en la causa de Cristo, el Señor va a sanar nuestras heridas, nos va a ayudar a enfrentarnos a nuestros miedos, nos va a ayudar a perdonar tal vez muchas ofensas, heridas que sintamos profundamente de nosotros, y nos va a ayudar a aceptar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros miedos, y nos va a dar la esperanza que en medio de la tormenta, en medio de la lucha, Él va a ser nuestra guía, que Él va a ser nuestro consuelo, que Él va a ser nuestra fortaleza, que Él va a ser nuestro refugio y nuestro escudo, como lo dice en Salmos. Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso también sigue diciendo el Salmo, por tanto no temeremos, aunque los montes sean removidos y aunque se traspasen al corazón de la mar. Quiere decir, aunque el mundo entero se ponga de cabeza y lo menos imaginable suceda,
Él es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que si hasta este momento no has hecho esa decisión de seguir a Cristo, hazla en este momento. Si hasta este momento no has enfrentado una situación que estás pasando, decide hacerlo en este momento en el nombre de Cristo y nada más pídele al Señor que te dé sabiduría, que te dé fuerza para hacer su voluntad y para que tomes esa decisión de una vez por todas y vengas a los pies del Señor y que le digas, déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. No importa lo que pase, no importan las luchas, las pruebas, las tentaciones, los problemas, no importa, déjame seguirte, Cristo, hasta la muerte. Y el Señor va a escuchar nuestra petición, nuestra súplica, y Él nos va a ayudar para que podamos perseverar en sus caminos. Y volviendo entonces al tema de lo que estamos hablando, de lo que es el acoso o la intimidación, estábamos estudiando o estamos hablando de los comportamientos o de las señales o signos que podemos notar en las personas que están siendo víctimas de acoso o de intimidación. Hablamos de las señales o de los signos emocionales que exhiben a veces. Ahora vamos a hablar de los comportamientos, cómo se comporta una persona que está siendo víctima de un acoso o de intimidación. Por lo general, estas personas se comportan como que sienten que están siendo controlados por una persona que es más fuerte que ellos, pero que a la vez es indiferente a ellos. Se sienten controlados. Ese es un comportamiento y a veces hemos observado esas maneras en ciertas personas cuando te das cuenta, oye, y a veces lo decimos en broma, a ti te controla esta persona o la otra persona, ¿no? Porque actúas de ciertas maneras cuando está alrededor de nosotros o cuando recibes una llamada de esta persona o cuando esa persona de pronto se aparece por aquí o por allá. A veces vacilamos, le decimos te controlan, ¿no? Pero pues bueno, hablando con respecto a las personas que se sienten acosadas o intimidadas, el sentirse controlados por una persona más fuerte y que a la vez es indiferente a ellos, es un comportamiento, lo exhiben físicamente. También otro comportamiento físico que se puede observar es cambian negativamente sus patrones de alimentación. Esa es otra cosa que podemos observar. La mayoría de los padres estamos conscientes de cuál es el patrón de alimentación de nuestros hijos. Sabemos que les gusta, sabemos que no les gusta, sabemos cuánto come, si come seguido, si come de vez en cuando, si come poquito, si come mucho. Pero si de pronto vemos algo errático, algo muy diferente a lo que casi siempre exhiben, entonces es que hay algo que no está funcionando bien, hay algo que le está afectando y que está haciendo que tenga esos cambios negativos en sus patrones de alimentación. También estas personas exhiben en el comportamiento que tienen trastornos al dormir o desarrollan trastornos del sueño. Son personas que, por ejemplo, si antes dormían bien y normal, de pronto ya no pueden conciliar el sueño. De pronto tienen mucho problema para poder dormirse y si se duermen, no se duermen profundamente, se despiertan a cada rato de una manera nerviosa, de una manera inquieta. O puede ser lo opuesto, pueden ser personas que de pronto exhiban un sueño que qué barbaridad. En mi caso, en todo caso, yo estoy grave porque yo siempre tengo sueño. Pero bueno, gracias a Dios, al menos hasta ahorita nadie me acosa ni me intimida. Si eso sucediera, pues ya se los contaré después también. Pero yo creo que ya lo de mi sueño es porque me encanta dormir. Pero bueno, ya hablando en serio, las personas que están siendo víctimas de acoso o intimidación desarrollan trastornos en su sueño, ya sea no pueden conciliar el sueño o no duermen lo suficiente y saludablemente lo que se necesita, o de pronto exhiben más sueño del normal, se sienten muy cansados, se sienten agotados. Y recuerden que una de las otras cosas que hablamos anteriormente de los comportamientos emocionales es que tienden mucho a la depresión. Y la depresión, las personas que se deprimen mucho, a veces también una de las características físicas de la depresión es dormir, sentirse muy cansado y duermen bastante. No siempre, hay otros que no duermen, o sea, es que el ser humano y el cuerpo manifiesta
la misma emoción en diferentes maneras en diferentes personas. También otro comportamiento físico es que sufre de dolores de cabeza y de estómago. Es una manera en que el cuerpo está mostrando que hay algo que no está bien, que hay algo que le está afectando, que hay algo que lo está enfermando, que lo está dañando, porque las emociones son muy fuertes y controlan nuestro cuerpo, entonces empezamos a sufrir o sufren dolores de cabeza y de estómago. Otra de los comportamientos o características físicas es desarrollan comportamiento de imitación hacia los demás. O sea, ¿a qué se refiere esto? Si, por ejemplo, tú eres una persona callada, la persona se empieza a comportar de una manera callada. O si de pronto la persona es una persona muy escandalosa, la otra persona, que entre comillas no está teniendo ningún problema, esta persona se convierte en una persona escandalosa igual. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque como estábamos hablando hace rato de los comportamientos de alimentación de las personas que conocemos, también conocemos el carácter y la forma de ser de cada persona. Y por ejemplo, si yo que soy una persona que hablo demasiado o hablo mucho, de pronto la gente empieza a darse cuenta que estoy callado cuando en realidad en otras situaciones ya estuviera yo hablando a 1000 por hora, como decimos, pero ahora me la paso siempre callado. Hay algo raro, algo está pasando. Esos son, perdón, comportamientos que no son normales. Entonces también una persona que por lo general es callada, de pronto empieza a ser tan escandalosa o bulliciosa, perdón, como otra persona, que para la otra persona es normal ser así, pero para esta persona no, porque era muy callada. Entonces está imitando a la otra persona y tenemos que pensar por qué es que está cambiando esta persona. Por lo general pudiera ser solamente que de pronto una persona cambia, perdón, pero si hay otras señales o otras cosas que notemos, puede ser que sea algo serio. También otra de las características de su comportamiento es que se mantienen callados y no les dicen nada a nadie. O sea, se retraen, prácticamente hacen como las orugas, se encierran en su capullo y no hay manera de hacerlos hablar. Le preguntas qué tienes, qué te pasa, qué está sucediendo y no hay manera de hacerlos hablar. En este caso, yo diría que si les es posible conseguir ayuda profesional, si le dicen a su ser querido, a sus hijos o a quien sea, si no sientes confianza, si no te sientes bien hablando conmigo, quieres que busquemos a alguien más con quien tú puedas hablar en privado y que sepas que va a guardar tu confidencialidad. Yo les digo que he tenido que hacer eso algunas veces con familiares muy cercanos a mí, que yo noto que algo les está pasando y les pregunto qué pasa y no me quieren decir, pero yo sé que algo pasa y ellos saben también que algo pasa. Pero entonces ya lo que les digo está bien, si no me lo quieres decir a mí está bien, pero quieres que busquemos ayuda profesional, quieres que hablar con alguien, porque hablar hace bien, no soluciona los problemas, pero expresarlos verbalmente empieza a ayudarte a analizar los problemas y encontrar soluciones. Entonces siempre les he ofrecido ya sea yo escucharlos y ayudarlos y si no me tienen confianza o no se sienten cómodos y muchas veces no es porque no nos tengan confianza, no nos sintamos mal si un ser querido nos dice tengo problemas pero no quiero hablarlos contigo. Al contrario, sintámonos privilegiados por la sinceridad y porque nos están confiando que sí tienen un problema, aunque no sepamos los detalles del problema, pero al menos digámosles, bueno, no hay problema. ¿Y cómo te puedo ayudar? Buscamos a alguien más. ¿Qué te gustaría hacer para que encuentres ayuda con ese problema? Si tal vez yo no soy la persona adecuada o tal vez no te sientes bien hablando conmigo de esas cosas, ¿a dónde más podemos ir para buscar ayuda? Entonces, si los vemos así callados, retraídos y que se encierran en sí mismos, algo está pasando. También otro comportamiento que podemos observar es que permiten que otros los controlen. Eso más o menos va con el primer comportamiento que hablamos, que es el de sentirse controlado. Pues ya sienten que esa persona los controla, entonces ya abiertamente permiten que esas personas los controlen. Y eso obviamente ya es algo más allá de lo obvio. O sea, si tú te das cuenta que un compañero o compañera de la escuela tiene ¿cómo se dice? Una influencia muy fuerte sobre tu hijo, sobre tu hija, que obviamente no es normal, que obviamente no viven ni en la misma casa, no son familia, no son nada, o un amigo o una amiga si ya son jóvenes,
o un vecino, una vecina, si ya son adultos, que tiene un comportamiento, digo, que tiene así una influencia muy fuerte que controla a la otra persona, es que algo serio está pasando, porque nadie se deja controlar por nadie, digamos, por gusto. Ponle tú que a veces por amor y por llevarnos bien con alguien los complazcamos en algo o hagamos algo de acuerdo a lo que a ellos les gusta de vez en cuando, como un gesto, ¿verdad? Demostrar un cariño o tal vez demostrar cuán importante es esa persona para nosotros, pero eso es algo voluntario. Pero ya otra cosa es que te controlen, que te das cuenta que el hacer algo va casi en contra de la voluntad de la persona que lo está haciendo y que no encuentra, digamos, alegría o regocijo en hacer eso para complacer a la otra persona, es porque lo está haciendo por miedo, lo está haciendo porque se siente intimidado, porque se siente acosado. Entonces, eso es una característica muy obvia que no podemos pasar inadvertida. También otra característica es que ocultan algunas contusiones o golpes y heridas que son inexplicables. O sea, las ocultan ya sea vistiéndose de una manera en que no se noten, y si de alguna manera las personas que están a cargo de esa persona, o sea, del menor o del adolescente o del joven, se dan cuenta que tiene un problema en el cuerpo, una marca o una herida y le preguntas qué pasó, te dicen la explicación más, eh, no sé cómo llamarle, pero la explicación menos creíble. O es que iba caminando y me dio un golpe en la cabeza contra la pared. ¿Cómo es posible que te deje un golpe en la cabeza contra la pared, que no viste la pared o qué sé yo? Pero te lo explican de una manera que no importa si tiene sentido o no. Lo único que quieren es no revelar lo que realmente está pasando. Y una vez más, no nos sintamos agredidos nosotros como adultos o como la persona que se está dando cuenta que algo está pasando, ni lo tomemos personal de por qué no me tiene confianza, que acaso piensa que voy a hacer algo malo o que no lo voy a ayudar, no, sino que entendamos que una persona que se siente acosada o intimidada, el miedo y todo el abuso emocional y psicológico que está sufriendo no le permite pensar correctamente, no le permite ver la situación con claridad y siente miedo de expresar, de hablar, de decir lo que está sucediendo porque no sabe qué es lo que va a suceder, no sabe si las cosas van a empeorar y entonces para qué, si de por sí ya estoy sufriendo con todo lo que está pasando, para qué envuelvo a más personas si no me van a resolver la vida. Entonces no lo tomemos personal, sino al contrario, tratemos de buscar la manera de poco a poco entrar en esa situación y ayudar a resolverla para bien de todas las personas que están envueltas, especialmente para bien de la víctima, del acosado o de la persona intimidada. Otra de las características que exhiben son las características sociales. Ya hablamos en este momento de dos características, que es la característica emocional y hablamos de las características de comportamiento. También están las características sociales, o sea, cómo se comportan o qué hacen cuando están en un grupo. Eso es lo que significa social, como estar en sociedad. Número uno, evitan los lugares populares de reuniones. Evitan, por ejemplo, si hay una fiesta o alguna cosa en la que todo el mundo va a estar, que por lo general es su círculo y que antes disfrutaba y que le gustaba estar ahí siempre, entonces empiezan a evitar esos lugares populares de reunión porque no se sienten seguros, se sienten intimidados y tienen miedo que aparezca la persona que los acosa en ese lugar. También otra característica social es que se retiran de las actividades sociales. Prácticamente esto es consecuencia de la primera, que evitan los lugares populares de reunión, y al hacer eso pues evitan las actividades o se retiran de las actividades sociales. También otra característica es que el acosador le envía al acosado correos electrónicos y mensajes en las redes sociales amenazantes. Y a veces pueden sonar como juegos, pueden sonar como bromas, pero hay un mensaje entre líneas y que la persona que está siendo acosada entiende perfectamente, y la persona que es la acosadora o la que está intimidando hace y dice a propósito esas cosas que escribe para
no perder el control y seguir infundiendo el miedo en su víctima. Entonces recibe, una característica social es que reciba correos electrónicos y mensajes en las redes sociales amenazantes. También recibe llamadas telefónicas y luego le cuelgan. De pronto hay en películas especialmente que de pronto alguien llama y la persona contesta, el joven o la joven contesta, y tal vez solamente le dicen una cosa ofensiva y enseguida le cuelgan, pero para no quedar en ridículo o en vergüenza delante de la familia, la persona que recibió la llamada sigue haciendo como que todavía está hablando con alguien, cuando en realidad solamente fue agredida por teléfono y le colgaron inmediatamente. Pero para que no se note, siguen una conversación que realmente no están teniendo con nadie, solamente para que no se note lo que acaba de suceder. Entonces es común que reciban llamadas telefónicas y después les cuelguen. También otro comportamiento social es que inventa frecuentemente, excusas para faltar a la escuela. Por lo general la escuela es el lugar donde se sufre más acoso o intimidación, el lugar más común. Entonces no es raro que una persona que está siendo víctima de estos invente excusas para no ir a la escuela, aunque no está diciendo ahí es donde me está pasando todo esto. Con ese comportamiento pudiéramos darnos un poco de cuenta que está sucediendo. También tiene la tendencia a ser callado o introvertido. Recuerdan que uno de los comportamientos que hablamos anteriormente eran los comportamientos, me valga la redundancia, una de las señales eran los comportamientos donde se encierran en sí mismos, como les decía yo, como si fueran una oruga. Pues eventualmente también se muestra en lo social, que agarran la tendencia de ser callados e introvertidos, no expresan nada, no dicen nada, no importa de qué se esté hablando, ellos simplemente prácticamente no existen. También una cosa que hacen es eh, evitan y se alejan de cualquier tipo de intimidad. Y no estamos hablando de una intimidad física, estamos hablando de una intimidad emocional, mental, psicológica. Evitan cualquier tipo de intimidad con cualquier persona, porque pues pudiera ser que si alguien llega a un nivel de intimidad en ellos puedan abrirse y tal vez decir lo que está pasando, y tienen miedo de que en lugar de mejorar la situación empeore. Entonces tienden a alejarse de tener una cercanía con cualquier persona. También otro comportamiento social es que se retiran de las actividades que normalmente disfrutaban. Si antes era una persona que le gustaba ir siempre a la iglesia, de pronto ya no le gusta ir a la iglesia. Si era una persona que antes le agradaba estar con los hermanos en las fiestas que se hacen, o con las reuniones de los jóvenes, o irse de campaña y todas las cosas que hacemos en nuestra iglesia, y de pronto la persona así de buenas a primeras ya no le gusta, ya no quiere hacer esas cosas, muchas veces tenemos la tendencia a juzgar: oh, anda mal, o ya le falta la fe, o ya le faltó esto o lo otro. Pero a veces pudiera ser que pasó una situación o algo está pasando ahí que le hace sentir incómodo, que le hace sentir tal vez miedo, y ya prefiere evitar esas actividades que anteriormente disfrutaba, pero ahora prefiere retirarse y alejarse de esas situaciones. Entonces, el tiempo se acaba, ya nada más tenemos 15 minutos más prácticamente para seguir en el programa. Pero les voy a dejar aquí en esta parte con respecto a esto que acabamos de hablar. Que mantengamos en cuenta que las personas que sufren acoso o intimidación, por lo general, no normalmente llegan a la casa y lo dicen abiertamente. Eso no es común porque sienten temor. Que mantengamos eso en mente. No siempre nos vamos a dar cuenta de que está pasando algo porque nos lo digan inmediatamente. También tengamos o pongamos atención a los comportamientos o a las señales que exhiban, ya sean emocionales, de comportamiento o características sociales, para saber identificar qué está pasando. Y por último, para cerrar este
esta parte de este tema. El tema lo vamos a continuar porque es largo y extenso también, pero para cerrar esta parte solamente cabe mencionar que aunque estos signos o señales pueden no estar relacionados con el acoso, por lo general estos comportamientos merecen atención y una mayor investigación de parte de la persona que los note, especialmente de los adultos, de los padres. Debemos de poner atención a estas cosas. Es posible que no sea nada serio, nada esté pasando, pero más vale prevenir que lamentar. Y también es bíblico, en Job 34:4 nos dice, escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Y de la manera en que podemos encontrar o conocer qué es lo bueno, es investigando qué está pasando, si es bueno o es malo. Y donde dice escojamos para nosotros el juicio, realmente está queriendo decir discernamos, tengamos discernimiento para saber qué está pasando, para saber qué está sucediendo en la vida de nuestros seres queridos, qué está pasando en la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, qué está pasando en nuestra propia vida también. A veces tenemos que analizarnos nosotros mismos y entender y saber qué es lo que está pasando para ya sea mejorarlo, cambiarlo o evitarlo. Recuerden que este tema es algo muy serio, desafortunadamente ha cobrado muchas vidas, especialmente entre los jóvenes. Son cosas muy serias, son cosas muy tristes, y lo peor que le puede suceder a alguien es precisamente eso, que pierda la vida, que se quite la vida, porque ya de eso no hay vuelta atrás. Recientemente mi esposa es trabajadora social y también es como capellán o guía espiritual en el hospital donde trabaja. Es parte de su trabajo y del rol que tiene en el hospital. Recientemente me comentó que ella antes trabajaba en una escuela. Bueno, déjenme, vuelvo un poquito en la historia y les cuento un poquito más. Ella antes trabajaba en una escuela o en un distrito escolar ayudando a las personas de bajos recursos a buscar diferentes tipos de ayuda, especialmente emocional, para que los niños pudieran desarrollarse y tener éxito académicamente. Tenía que ayudarlos también con sus problemas emocionales, y pues eso cubre pues infinidad de cosas, porque los problemas emocionales son muy extensos y pueden tener diferentes motivos y raíces. Pero bueno, entonces de esa manera ha conocido a muchas personas de la comunidad y a muchos estudiantes. Obviamente vivimos en un pueblo pequeño, entonces no es difícil que ella conozca a la mayoría de la gente que vive en este pueblo por medio de sus hijos. Entonces cuando mi niña entró, la más chiquita, entró aquí a la escuela, entró, me parece, al cuarto o quinto grado, no me acuerdo. Y entonces ahí había otra compañerita de escuela que estaba en el mismo grado que mi niña. Y pues bueno, prácticamente porque estaban en el mismo grado y tenían la misma edad, digamos que pues vamos viéndolas crecer y nos damos cuenta pues cómo va cambiando su vida. Entonces eventualmente esta otra compañerita se cambió a otro distrito porque parece que se fueron a vivir a otro pueblo sus padres, y ya no volvió a saber más nada de ella. Después mi esposa dejó de trabajar en la escuela y empezó a trabajar en este hospital donde trabaja ahora. Y desafortunadamente hace unos días uno de los pacientes que llegó y que ella tuvo que lidiar con la familia, o no lidiar, pero o sea, tener que ayudar a la familia con las noticias y todo, eran los padres de esta jovencita que les estoy hablando. Y ahora digo jovencita porque ahorita mi niña ya tiene 15 años y esta jovencita también tenía 15 años. Para no hacerles largo la historia, lo que sucedió, o sea, lo que sucedió, no sabemos el por qué, es que esta persona o esta jovencita se quitó la vida, se ahorcó. La encontraron en como vivimos en pueblos chicos y hay mucha gente que tiene ranchos y tiene muchas tierras porque crían animales y todas esas cosas. Encontraron a la jovencita colgada en, en la casa de donde se guardan a los animales, digamos, de noche, ya cuando van a dormir. No me acuerdo ahorita cómo se llama esa estructura, pero es una casita donde se meten, pues digamos, las vacas, los chivos y todos los animales que hay en una granja.
se meten ahí a dormir o a descansar o a protegerse del mal tiempo y todo eso. Entonces, parece que cuando en la mañana se levantó la familia a empezar sus actividades diarias de cuidar a los animales, alimentarlos, cuando uno de ellos fue a ese lugar, encontró el cuerpo de la jovencita colgando. La llevaron al hospital y la quisieron resucitar, pero ya era demasiado tarde. Desafortunadamente perdió la vida. No estoy diciendo que sufría acoso o bullying o era intimidada, pero no lo sabemos. No sabemos qué fue lo que empujó o ocasionó que esta jovencita tomara esta decisión tan triste, tan drástica, tan irreversible. La vida es muy frágil y el diablo desafortunadamente no pierde ninguna oportunidad para susurrar a nuestros oídos cosas que son malas y que traen consecuencias irreversibles a nuestra vida, como es el quitarse la vida. Y a veces los jovencitos son presas más susceptibles a este tipo de cosas. Entonces nos corresponde a nosotros siempre estar vigilantes. No hay que exagerar, no hay que vivir en el miedo tampoco ni en el temor constante, pero sí hay que vivir vigilando, siempre pendiente, siempre alerta. Porque también la misma palabra de Dios nos los aconseja, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos de velar y orar por nosotros mismos, y debemos de velar y orar por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por todos. Debemos estar siempre pendientes. No se trata, como dije hace rato, de vivir con un miedo constante, de vivir siempre con el temor, sino de vivir alerta para que el enemigo no gane terreno en ninguno de nosotros y mucho menos en nuestros hijos, para que Dios no lo quiera. No vayan a tomar decisiones que traigan dolor y sufrimiento a nuestras vidas y que no las podamos cambiar ya por nada en este mundo una vez que suceden. Entonces, es una cosa que debemos mantener en nuestra mente. Entonces ya vamos a tener la última alabanza, que es por nuestro hermanito que nos ha estado cantando durante todo este tiempo. Y si todavía no han dado con quién es esta persona o este cantante, les diré que su nombre es nuestro hermanito Víctor Díaz Jr. Es hijo de nuestros hermanos Víctor Díaz y Patricia Díaz, y ellos son miembros, o Víctor Díaz y su esposa, Víctor Díaz Jr. y su esposa, son miembros de aquí de la congregación de Fort Worth, Texas. Entonces vamos a escuchar la última alabanza, que se titula Levántame, Señor. Si estamos caídos, si estamos pasando por momentos difíciles, por cosas imposibles o muy duras que nos lastiman, que nos llenan de heridas y tal vez nos debilitan, que nuestra petición sea: levántame, Señor. Escuchemos esta alabanza. Vengo ante tu altar, Señor. Vengo a suplicar perdón. De rodillas humillado reconozco que mi alma está sedienta de tu amor, y por eso ante tu altar, Señor, tiro mis cadenas hoy. En el nombre de Jesús se romperán, y con nuevas fuerzas me levantarán. Levántame, Señor, con las fuerzas del perdón. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. Levántame, Señor, con las fuerzas del
ante tu altar, Señor. Vengo a suplicar perdón. De rodillas humillado reconozco que mi alma está sedienta de tu amor, y por eso ante tu altar, Señor, tiro mis cadenas hoy. En el nombre de Jesús se romperán, y con nuevas fuerzas me levantarán. Levántame, Señor, con las fuerzas del perdón. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. Levántame, Señor, con las fuerzas del perdón. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. Levántame, 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 Señor. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. Levántame, Señor, con las fuerzas del perdón. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. De amor. Aleluya, qué hermosa petición, qué hermoso canto. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. No importa lo que hayamos pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa si hemos sido víctimas de acoso, de intimidación, no importa si somos personas que vivimos llenas de miedo por el futuro o por lo que sea. Cuando el Espíritu de Dios nos levanta, nos muestra un nuevo mundo, cambia nuestra perspectiva, ya no estamos solos porque tenemos a nuestro Padre Celestial que siempre está pendiente de nosotros. Tenemos a Jesucristo que por su grande amor derramó su sangre y nos presenta justos delante de su Padre. Tenemos también la seguridad de ese gran amor y tenemos el consuelo y la dulzura del Espíritu Santo que vive con nosotros y en nosotros, que nos guía y nos muestra el camino al Padre. Así que qué hermosa canto, qué hermosa petición, qué hermosa plegaria. Levántame, Señor, con tu espíritu de amor. Que esa sea nuestra súplica, no importa si estamos en las profundidades de la depresión, no importa si estamos ya en lo último donde pensamos que no hay solución, que tal vez estemos considerando que la muerte es lo único que va a poder mejorar la situación o que nos va a dar el descanso. No, hermanos, no nos engañemos, no dejemos que el diablo nos engañe de semejante manera. Hay un descanso maravilloso para cualquier persona, hay un descanso en esta vida que nos ayuda a disfrutar de lo que Dios nos da en abundancia, y es el estar con nuestro Señor, el estar en sus brazos y que Él sea el que nos consuele. Entonces ya vamos a tener la oración para terminar este programa. Le doy gracias a todos los que han estado aquí presentes, pendientes de la programación, comentando en el chat. Gracias a cada uno por su participación, siempre es una bendición. Y ahora también les invito a que no se pierdan el próximo programa de Paz en Medio de la Tormenta este domingo que viene. Vamos a seguir hablando también del mismo tema, y por ahora, por el día de hoy, no se despeguen de la sintonía de SC Radio, porque entonces ya llega nuestro hermano Ricky con el programa de El Baúl de los Recuerdos. Así que no nos despeguemos de la
transmisión de SC Radio. Y vamos a cerrar con esta oración que está a cargo de nuestra hermanita Olga Franco. Ella es de la congregación de San Francisco, Campeche, México. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y encomendémonos a Dios en oración. Bendito Dios que moras en el reino de los cielos. Delante de tu presencia estoy en estos momentos, Señor, suplicándote el perdón de todos mis pecados, de mis errores, Señor, de mis equivocaciones. Perdóname, Dios amado, y escucha esta oración que te elevo en estos momentos, Señor, para darte gracias porque nos has concedido, mi Dios, estar en este hermoso programa, Señor. Te damos gracias por todo lo que se ha presentado, mi Dios. Bendice a cada oyente, todos los que han podido escuchar, Señor, que todo lo que se ha presentado, lo que se ha hablado, Señor mío, sirva de bendición para sus vidas, Señor. La audiencia, mi Dios, los que han conducido este programa, Señor, bendíceles en gran manera. Te damos gracias por esta bella oportunidad que a través, Señor, de estos medios, Señor, de esta radio, se puede glorificar y exaltar tu santo nombre. Sigue bendiciendo, Señor, a los que hacen posible que se realicen estos programas, Señor. Síguelos usando de manera especial, oh Padre, para glorificarte, Señor, y así de esta manera muchas almas puedan escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra, que puedan escuchar palabras venidas de ti, Señor, que les bendigas en gran manera a cada persona, Señor, que pueda escuchar, que puedan ser convertidas sus almas, Señor. Tú conoces todas las necesidades, mi Dios, por eso te doy gracias, Señor, por cada uno de los que ha estado presente y que han escuchado, Señor, que todo lo que se ha hablado, esa semilla que se siembra, Señor, caiga en buena tierra, oh Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Recibe la honra y la gloria, y en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado todo. Amén. Y ahora rogamos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro gran consolador, sea con todos y cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestra hermanita Olga Franco por esta oración y gracias a toda la audiencia de SC Radio. Hasta el próximo domingo, que el Señor les bendiga. Se despide su amigo y hermano Ezequías Hernández.